Continuamos con las consultas multitabla. En concreto vamos a ver cómo es la sintaxis cuando queremos realizar consultas con más de dos tablas, con 3, 4 o todas las tablas que hagan falta. Lo que tendremos es una tabla que tiene un campo que se ha propagado a una segunda tabla y que por tanto tiene una relación con ese campo. Y tendremos al menos una tercera tabla que también tiene un campo que se ha propagado a otra tabla y que por tanto hay una relación entre ambas. Para sacar los datos referenciados de todas las tablas, deberíamos indicar en la relación que intervienen todas esas tablas y también deberíamos indicar cuáles son los pares de relaciones que existen entre ellas. Para esto existen dos sintaxis válidas que podemos aplicar. Una primera sintaxis en la cual le decimos que queremos hacer una relación entre una primera tabla junto con la segunda tabla. Y a continuación, con el on, indicamos cuál es la relación entre esa primera y esa segunda tabla, haciendo la identificación de los campos propagados. Después le diríamos que queremos hacer una unión con la tercera tabla y la relación entre los campos propagados entre esa tabla y la otra con la que tenga correspondencia. Hay una segunda sintaxis en la cual podríamos directamente al principio poner la primera tabla junto con la segunda tabla junto con la tercera tabla y a continuación todas las partículas son que sean necesarias, indicando cuál es la relación entre esta primera y esta segunda tabla y después la cláusula AND que indique cuál es la relación que existe entre esta tercera tabla y la segunda tabla. Cualquiera de estas dos sintaxis debería permitirnos hacer correctamente la consulta con más de dos tablas. Vamos a probar esto en el PHP-MyAdmin. Con una base de datos que se llama Distrilibros y que tiene este modelo relacional. Hay una tabla de empleados, una tabla de libros y una tabla de clientes, cuyos códigos se han propagado a la tabla de pedidos. Tenemos que entre empleados y pedidos pues está el código de empleado, entre libros y pedidos también está el código de libro y entre clientes y pedidos está el código de cliente. Podríamos sacar consultas multitablas entre cualquiera de esas tablas iniciales y la tabla de pedidos, pero también podemos sacar consultas en las cuales intervengan 3 o incluso las 4 tablas. Vamos a ver esto en el PHP-MyAdmin. Lo primero que vamos a hacer es importar las tablas de esa base de datos. Vamos a base de datos, creamos la base de datos de Distrilibros y le decimos que tenga codificación UTF-8 General CI. Buscamos en los listados de codificaciones UTF-8 General CI. Le damos a crear y ya nos ha creado la base de datos de Distrilibros. Las tablas están disponibles entre los archivos que te descargaste del campus. Le damos a importar, elegir archivo y dentro de la carpeta de base de datos que te habías descargado y descomprimido tienes las tablas de Distrilibros. Le damos a aceptar y a continuar y entonces se hace la lectura de todo ese código SQL que genera todas las tablas y que inserta los registros en ellas. Puedes marcar en la base de datos de Distrilibros, ir al apartado de más, diseñador y ver exactamente cómo se llaman estas tablas y cómo se llaman sus campos. Tenemos código de cliente, nombre, código postal y aquí tenemos código de cliente, código de empleado, código de libro, que se corresponde con código de empleado y que se corresponden con código de libro.
Antes de continuar, para un momento y examina bien esta estructura de tablas. Vamos a hacer una primera consulta en la que obtengamos los libros que se han vendido, su título, su autor y las unidades vendidas. Eso es la relación que tenemos entre código de libro y código de libro que está aquí. Y sacaremos de la tabla de libros el título y el autor y de la tabla de pedidos las unidades. Esto es una consulta multitabla como las que hemos visto anteriormente en las que intervienen exclusivamente dos tablas. Lo podemos hacer a través de generar una consulta. Consulta, por ejemplo, y le decimos que quiero tener un par de casillas más y entonces de la tabla de libros saco el título, de la tabla de libros saco el autor, de la tabla de pedidos saco las unidades y para poder establecer la relación entre libros y pedidos voy a decirle que el código del libro es igual a pedidos punto código guión bajo de guión bajo libro. Le damos a modificar la consulta. Vale, hay que añadir los campos que van a ser visibles. Le damos a modificar la consulta y vemos pues que nos va a sacar todos esos datos y vemos el campo por donde se unen esas tablas. Vamos a poner la partícula join o inner join y la partícula on aquí mismo. Ejecutamos la consulta y nos muestra efectivamente cada uno de los libros y cada una de las unidades que se han hecho en esos pedidos. Podemos ordenarlo por libros, por ejemplo, y vemos que pues 100 años de soledad tiene varios pedidos con diferentes unidades. Malena es un nombre de tango, pues también tiene varios pedidos con varias unidades. Bien, ahora quisiéramos saber quiénes han sido los clientes que han hecho esos pedidos. Es decir, una tercera tabla. Tenemos la tabla de libros, tenemos la tabla de pedidos y ahora va a intervenir también la tabla de clientes. Entonces voy a darle a editar y voy a editar directamente este código en el cual voy a decirle que queremos hacer una unión join con la tabla de clientes. Es decir, que tengo la tabla de pedidos junto con la tabla de libros junto con la tabla de clientes. Esto lo quitamos. Y entonces tenemos establecida la unión entre la tabla de libros y la tabla de pedidos. Ahora tendríamos que establecer la unión entre la tabla de pedidos y la tabla de clientes. Y para indicarle la segunda relación ponemos una partícula AND y le indicamos que la relación se establece entre libros y clientes. Clientes. Si no recordamos los nombres de los campos, el PHP-MyAdmin nos ofrece la sugerencia de esos nombres. Clientes, código de cliente, que ha de ser igual a pedidos punto código de cliente. Estos nombres de campos también los podemos sacar por aquí, por el apartado de las columnas de las tablas. En clientes, columnas, tengo código de cliente y en pedidos, columnas, tengo también código de cliente. Bien, hemos indicado la unión de las tres tablas con varios join y el on para indicar cuáles son las relaciones que le decimos una primera relación y una segunda relación. Y le vamos a decir que nos muestre algún dato de ese cliente, por ejemplo, el nombre del cliente. Sacamos de clientes punto el nombre del cliente. Tenemos que vamos a ver de la tabla de libros el título, de la tabla de pedidos las unidades y de la tabla de clientes el nombre. Ahora le damos a continuar y efectivamente pues sacamos los datos cruzados de tres tablas. De libros,
de pedidos y de clientes. Vamos a hacer ahora una consulta en la que veamos cuáles son los empleados que han atendido a los clientes en los diferentes pedidos. Entonces me voy al principio de la base de datos y voy a generar una nueva consulta. En consulta, por ejemplo, quiero sacar el nombre del cliente y también quiero sacar el nombre del empleado. Y vamos a obtener también, por ejemplo, la fecha de pedido. Vale, necesito añadir algún campo más para poder establecer las relaciones. Y le voy a decir que la relación entre clientes y pedidos se establece entre el cliente código de cliente, que ha de ser igual al pedidos.código de cliente, y la relación entre pedidos y empleados se establece por el código de empleado, que es igual en pedidos.código de empleado. Vale, estos son los campos visibles. Modificamos la consulta y entonces tenemos los campos visibles, tenemos el from con las diferentes tablas y el where con las dos relaciones. Vamos a modificar esto poniendo aquí un join. También modificamos esto poniendo aquí un join. Y modificamos esto indicándole que es un on. Los paréntesis no son necesarios. Que hay un AND para la segunda relación y puedo prescindir de los paréntesis para limpiar un poco este código y verlo de esta manera. Ejecutamos la consulta y nos aparecen los nombres de los clientes, los nombres de los empleados y las fechas de pedidos en las que se realizaron los pedidos en las que estos empleados atendieron a estos clientes. Podemos luego posteriormente ordenarlo por empleados o bien ordenarlo por clientes. Supongamos que no necesitamos ver la fecha de pedido. Entonces le damos a editar y no queremos ver esa fecha de pedido. Queremos ver la relación que existe entre clientes y empleados. Volviendo al modelo relacional, vemos que no hay relación directa entre empleados y clientes. La relación se realiza a través de pedidos. Entonces, si yo quiero conocer los empleados que han atendido a los clientes, tengo que hacerlo creando la relación a través de pedidos, aunque no quiera mostrar ningún dato de esa tabla de pedidos. Vamos a comprobarlo. Solo quiero datos de clientes y datos de empleados, pero tengo que establecer la relación entre clientes, empleados y pedidos, indicando cuál es la unión entre clientes y pedidos y la unión entre empleados y pedidos. Esto otro de momento sobra. Ejecutamos esta consulta y efectivamente pues vemos el listado de clientes y el listado de empleados que les han atendido. Si yo no hubiera puesto la relación por medio de pedidos, no hubiera podido sacar estos datos cruzados. Por ejemplo, podría haber intentado decir que clientes, código de clientes es igual a, no sé qué decir, empleados, código de empleado. Bueno, pues esa relación en realidad no existe. La relación es entre clientes y pedidos y entre empleados y pedidos. Esto producirá un error. Y no da ningún resultado, porque no hay relación entre ambas tablas. Vamos a hacer ahora una consulta en la que intervengan todas las tablas. Que intervenga la tabla de clientes, la tabla de empleados, la de libros y la de pedidos. Quiero hacer una consulta en la que quiero sacar el nombre del libro, el título del libro, el nombre del cliente que lo ha comprado
y el nombre del empleado que lo ha vendido. ¿Vale? Solo quiero conocer esos tres datos, pero necesito que intervenga la tabla de pedidos, que es por donde esos datos se cruzan, por donde esos datos tienen relación. Entonces voy a añadir aquí un par de campos más. 3 más. Tiene que haber entonces una relación entre libros y pedidos, entre la tabla de libros, el código de libro que aparece en pedidos como código de libro, y entre la tabla de clientes con el código de cliente que aparece en la tabla de pedidos como código de cliente. Ojo con los errores ortográficos. Y por último, la relación entre pedidos y empleados, que es por el código de empleado, que es en la tabla de pedidos el código de empleado. Estos datos de las relaciones no necesito verlos, lo que sí necesito ver son estos otros de las tablas originales. Vamos a modificar la consulta y vemos cómo aparece la sintaxis. De la tabla de libros el título, de la de clientes el nombre, de la de empleados también el nombre, y eso procede de estas tres tablas. Vamos a poner la partícula join entre cada una de ellas. Y las condiciones, las uniones, mejor dicho, son, y vamos a quitar los paréntesis para limpiar un poco este código. La primera unión es entre libros y pedidos por el código del libro, y luego hay una segunda unión entre clientes y pedidos por el código del cliente, y hay una tercera unión entre empleados y pedidos por el código de empleado. En esta relación falta por indicar que interviene también la tabla de pedidos. Estamos indicando cuáles son las tablas de las que queremos saber los datos, pero las relaciones se realizan a través de la tabla de pedidos. Entonces aquí en el apartado del join, del from, debemos indicar también un join con la tabla de pedidos. Ahora podemos ejecutar la consulta y entonces efectivamente pues vemos los datos de las diferentes tablas. El título, el nombre del cliente y el nombre del empleado, que sirvió cada uno de los pedidos. Aunque ahí no vemos los datos de pedidos, sabemos que está interviniendo en la consulta, que lo hemos tenido que añadir, en la unión para poder establecer las relaciones que hay entre pedidos y las diferentes tablas. El pedidos, en este caso, pues es una especie de tabla puente entre las otras tablas que permite cruzar los datos. Te animo a que pruebes a sacar diferentes tipos de datos combinados de las diferentes tablas y hagas consultas en las que primero saques datos de todas las tablas y que luego pues saques datos de algunas de esas tablas, pero que no saques datos de la tabla intermedia.